¿Habéis tenido tiempo ya de jugar la nueva hora del código de 2025? Espero que sí, y si no, la vamos a ver hoy en el canal y vamos a revisar cómo completar toda esta lección, que este año se ha cambiado el nombre porque estamos con la inteligencia artificial más de moda, así que a partir de ahora Minecraft Education ha anunciado que las horas del código se van a llamar horas de IA, y si nos venimos a la parte de novedades, la tenemos aquí, la hora de la IA, la primera noche. Algo muy positivo de esta lección es que esta vez la traducción a español está casi perfecta. Yo no le he encontrado ningún fallo, pero bueno, por eso digo casi, porque a lo mejor vosotros sí. Así que si tenéis el juego configurado en español, es como os van a salir las instrucciones directamente de la lección. Si lo tenéis en inglés, os saldrán en inglés. Así que en función del idioma que queráis utilizar, ya sabéis que lo configuráis previamente en los ajustes del juego. Una vez dentro, como siempre, nos vamos a encontrar una capa de personalización que nos va a ir explicando algunas cosas, empezando por elegir si queremos programar por bloques o en Python. Vamos a elegir por bloques, como hacemos siempre, que es la más sencilla, y ahora nos va a pedir seleccionar el aspecto. Esto es indiferente para la historia, seleccionamos el que más nos guste y aceptamos. Ahora vamos a empezar ya a relacionarnos con este agente, que además va a ser ese agente con IA que nos va a ayudar en esta mini aventura, en la que básicamente lo que tenemos que hacer es sobrevivir a la primera noche consiguiendo recursos, minando, fabricando una casa. Bueno, os voy a poner esta parte un poquito más a cámara rápida porque sabéis que estas animaciones a veces pueden ser un poco lentas, y eso sí, tenedlo en cuenta si lo vais a completar en clase, porque puede que os lleve bastante más rato de una hora simplemente hacer todo este mundo con vuestros alumnos. Después de la parte introductoria, en la que vemos pues, que vamos a tener que conseguir recursos, fabricar herramientas y a través de ellas un refugio, una cama y unas antorchas para poder pasar y sobrevivir a la primera noche sin que nos ataquen los zombies ni el resto de monstruos en Minecraft, vamos ahora a entrenar a nuestro agente a través de códigos, enseñándole cómo tiene que ir aprendiendo, es decir, cómo aprender la inteligencia artificial a realizar las diferentes acciones para las que queremos que nos ayude. Siempre vamos a tener todas las indicaciones en la pantalla, como por ejemplo cuando empezamos que tenemos que golpear el árbol, y este tipo de interacción con nuestro agente para irle enseñando a hacer las diferentes acciones que nos van a ayudar a sobrevivir durante el día. Esta parte la voy a pasar un poquito rápido porque precisamente de lo que están hablando es de eso. Además, en el libro tenemos la guía de todo lo que vamos a tener que ir haciendo en caso de que nos perdamos o necesitemos un poquito de apoyo en alguna de las partes. Yo creo que con saber un poquito jugar a Minecraft no nos va a hacer falta consultarla, pero que sepáis que está ahí disponible para todos. Ahora que ya hemos hecho la primera acción de recoger madera una vez, lo que vamos a hacer es enseñarle a él a recoger más cantidad de madera. Veis que a la derecha lo tenemos en los objetivos. Nosotros solo vamos a hacer el primero y vamos a entrenar a la inteligencia artificial de la gente para que él haga el mismo objetivo, pero de forma masiva con la programación. Así que después de interactuar con él, se nos abre la parte de programación en MakeCode. Tenemos el botón que nos va dando pistas si lo necesitamos, pero si no, es tan sencillo como seguir las instrucciones que nos ponen aquí arriba para clasificar el tronco de roble como madera. Al construir este código, le damos abajo al play y, como siempre, cuando trabajamos con los códigos, si lo hacemos bien, nos lo va a indicar, y quizá esto sea lo más mono de todo el nivel, y es que no lo va a hacer la gente, sino estos mini robotitos que van a ir cambiando de disfraz en función de lo que vayan haciendo y que son súper monos. Cuando ellos completan la tarea, nos la da por buena y podemos seguir con la siguiente actividad o el siguiente mini reto hasta completarlos todos. Porque después de clasificar un tipo de madera, pues vamos a tener que ir clasificando los siguientes para enseñarle e ir introduciendo todas esas variables dentro de lo que es el propio código que tiene dentro el agente. Esto es importante porque lo que nos está mostrando precisamente es que la inteligencia artificial necesita muchos datos para revisarlos y poder ir procesando toda la información. No le vale solo con un ejemplo, como ha sido el primer tronco, para seguir la instrucción de recoger madera de cualquier tipo de tronco.
En el paso 2 vamos a aprender a fabricar herramientas de madera que luego ya convertiremos en piedra y hierro si llegamos hasta esos niveles. Vamos a pulsar en el 1 y abrir este libro que ya os he enseñado antes y nos sirve de guía para empezar a fabricar, obviamente primero los tablones de madera y luego la mesa de trabajo, pero por cada paso que vayamos haciendo también se lo tenemos que explicar y darle las instrucciones a la gente para que lo sepa hacer. Con la mesa de trabajo sucede lo mismo y nos va a marcar incluso el espacio en el que tiene que estar para poder continuar con el nivel. Ahora vamos a fabricar palos. No os preocupéis nunca por los materiales porque se van a ir renovando en función de lo que necesitemos. Ahora le toca el turno a las herramientas. Un pico, una pala y un hacha. Para explicárselo a la gente, las tenemos que colocar todas seguidas y luego aquí cómo se craftea cada una en el orden de primero un hacha en esta parte, un pico en la segunda y una pala en la final. El agente siempre va a realizar de nuevo la acción que le hayamos enseñado para que nosotros comprobemos que lo está haciendo bien, como por ejemplo cuando conseguimos piedra, le tenemos que decir que lo que él luego ha extraído también es piedra. Y de nuevo vamos con las recetas para conseguir los diferentes materiales. Lo bueno de la inteligencia artificial que tiene incorporada la gente es que ya sabe hacerlo, así que va a ser mucho más sencillo darle las indicaciones para que las herramientas las vuelva a hacer, pero de otros materiales. Y gracias a todo este entrenamiento estamos consiguiendo hacer un refugio más rápido de lo que lo haríamos solos contando con la ayuda de la gente. El paso 3 es construir una casa con todos los recursos que ya hemos encontrado, así que le tenemos que indicar a la gente cuáles de todos esos recursos son los que vamos a usar para construir la madera y el adoquín. Pero como no le hemos dado más instrucciones, nos va a hacer lo que él considera y que ha encontrado que es un refugio. Y aquí es donde viene que nosotros tenemos que chequear y decirle si está bien o no. Empezando porque
lo ha hecho, pero no tiene ninguna puerta, así que le tenemos que afinar su algoritmo de programación para que incluya un espacio por el que poder entrar. Obviamente lo que vamos a necesitar después de eso es fabricar puertas para que no tengamos ningún intruso dentro del refugio. Y tenemos que enseñarle también a la gente cómo construirlas de la misma manera que lo hemos hecho nosotros en la mesa de trabajo. Ahora queda lo más importante, que haya luz dentro del refugio, para lo que necesitamos carbón. Y para enseñar a la gente a conseguir carbón, pues nos tenemos que venir a la pared en la que hay carbón para mostrarle cuál es ese elemento y que él pueda escarbarlo por nosotros. Después seguramente nos toque también extraer hierro, pero de momento lo que vamos a hacer con el carbón es enseñar a la gente a fabricar antorchas. Como veis, entrenar a la IA pasa por construirlo nosotros, darle toda la información, colocar nosotros las cosas para que luego él pueda hacerlo de vuelta. Así que es un pelín tedioso, yo creo que ya a partir de estos pasos. Pero bueno, ya queda poco para terminarla. La última misión va a ser conseguir una cama, para lo que primero necesitamos unas tijeras que se consiguen con hierro. Así que vamos a venirnos hasta el fondo para conseguir esa mena de hierro con la que darle la muestra a nuestro agente. Para convertir esa mena en hierro vamos a necesitar también fabricar hornos, que igualmente vamos a enseñarle a la gente para que lo haga por nosotros. Con los hornos colocados dentro del refugio, vamos a colocar la mena de hierro con el carbón para conseguir un lingote con el que fabricar esas tijeras que necesitamos para luego extraer la lana de las ovejas. Esta parte me gusta mucho porque, oye, realmente no hace falta matar ovejas para conseguir la lana. Lo ideal sería hacerlo con tijeras, aunque no siempre las tenemos a mano. Pero me gusta que estén respetando eso en esta lección. Así que vamos a venirnos con la gente para darle las últimas instrucciones y ya luego poder ir a por esa preciada lana que nos permita hacer la cama. Ahora vamos a mostrarle a la gente cómo se trasquilan a las ovejas y se obtiene lana para que él lo pueda hacer por nosotros y nos traiga todos los materiales que necesitamos para fabricar la cama.
Y ya con la cama lista podemos pasar la noche y hemos completado la lección. Así, haciéndolo directamente, porque os lo he puesto a cámara rápida, realmente llevo más de 20 minutos de juego, simplemente para que lo tengáis en cuenta de cuánto realmente se puede tardar en completar la lección sin la parte extra que ahora veremos después de pasar a cámara rápida la animación de el personaje de nuestra gente, haciendo básicamente lo que en la animación inicial hemos visto que hacíamos nosotros. Mientras además nos explica todas las partes importantes de la IA que hemos ido implementando y poniendo en práctica durante esta hora de la IA. Y ya con esto llegamos a los desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Pues las horas del código del año pasado y la saga de inteligencia artificial que hay disponible también en los propios mundos de Minecraft Education y en su biblioteca. Este, por ejemplo, fue la hora del código de hace 2 años y este de aquí todavía no lo hemos hecho en el canal, pero a ver si saco un huequito y también lo revisamos. En esta otra zona de aquí, si cruzamos, nos vamos a poner en creativo y podemos hacer un reto de construcción con lo que ya hemos estado haciendo en la parte inicial del refugio. Por supuesto, aquí nos va a dejar construir, que es ir directamente a esta parte, ir o cargar otro desafío y cambiar de bioma por si nos apetece que la construcción tenga otro fondo diferente al del bosque y sea una sabana, pantano, una selva. Si le pulsáis se va a cambiar él solo y como siempre sucede con todas las horas del código, cuando las completamos le podemos decir que hemos terminado y obtener un certificado de que hemos completado un año más esta hora del código, hora de inteligencia artificial, en este caso a tener con nosotros la prueba de haber completado un año más esta lección. Y hasta aquí llegamos en el 2025. Espero que os guste esta nueva sección que ha abierto Minecraft Education y que os sirva el vídeo para completarla, aunque creo que es bastante sencillita, pero bueno, si queréis que también lo haga en Python, me lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.